Muy buen día, apreciados compañeros. Hoy veremos una propiedad fundamental de los ángulos internos de los triángulos. La propiedad que veremos hoy nos permitirá saber cuál es la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Para eso entonces vamos a dibujar un triángulo haciendo uso de este cuadro que se encuentra en la barra de herramientas y de la primera opción que se llama polígono. Para graficar un polígono debemos dar clic sobre los vértices uno a uno y finalizar en el primero para cerrar el polígono. Como necesitamos un triángulo, con 3 vértices basta. Terminamos haciendo clic en donde hicimos el primer vértice. Vamos a ocultar las etiquetas de los segmentos. Para eso le voy a dar clic derecho sobre este bloque que dice segmento. Eso me activa los 3 segmentos. Observen que los 3 segmentos ABC aparecen resaltados y lo que haga en esta operación se va a aplicar a los 3 segmentos simultáneamente. Desactivo la etiqueta y se desaparecen los nombres de esos 3 segmentos. Ahora voy a proceder a calcular o a graficar los ángulos de ese triángulo, los ángulos internos. Para eso voy a usar esta caja de herramientas y la opción ángulo. Necesitamos 3 puntos o 2 rectas. Voy a iniciar haciendo clic en el punto C, luego en el punto A y finalmente en el punto B. Eso me permite tomar la medida del ángulo CAB. Luego hacemos clic sobre el punto A, sobre el punto B y sobre el punto C. Y finalmente podemos hacer clic sobre el segmento A y sobre el segmento B, y de esa manera también es posible graficar los ángulos. Vamos a colocarlos un poco más grandes y vamos a cambiar la apariencia. Pero para que se modifique la apariencia de los 3 ángulos, voy a hacer clic derecho sobre el bloque ángulo y voy a dar clic en propiedades. Aquí vamos a cambiar el color con el que están graficados los ángulos. Vamos a cambiar la opacidad para que se vean un poco más oscuros y en estilo voy a cambiar también el tamaño para que los ángulos se vean un poco más grandes. Tenemos entonces que para este triángulo el ángulo alfa mide 63.71 grados, el ángulo beta 68,19 grados y el ángulo gamma 48.1 grados. Lo primero que vamos a hacer es sumar esos 3 valores para verificar cuál es el resultado de la suma de esos 3 ángulos. Voy a utilizar la barra de entrada como una calculadora, entonces en la barra de entrada voy a digitar 63.71 más 68.19 más 48.1 y damos Enter. Observamos que aparece en la parte de arriba de la vista algebraica el número D y la suma es 180 grados. Con esto lo que estamos verificando es que los ángulos interiores de este triángulo suman 180 grados. Pero como estamos utilizando un software de geometría dinámica y una de sus características es que los objetos son manipulables, son modificables, pues aquí en realidad no tengo solamente este triángulo, tengo muchos triángulos. Puedo modificar los puntos, los vértices del triángulo y cada modificación me va a generar un triángulo diferente al anterior. Entonces en realidad no tengo un solo triángulo, sino tengo infinitos triángulos. Podría verificar con cada triángulo que haga que la suma de los valores es 180 grados. Aquí podría sumar 43.05, 84.11 y 52.84 y eso también nos va a dar 180 grados. Vamos a verificar esta suma, pero esta vez vamos a darle un nombre a la operación. Lo voy a llamar suma, escribiendo en la barra de entrada el texto suma, seguido del signo igual y de los valores o la operación con la que vamos a trabajar. 43.05 más 84.11 más 52.84.
Damos Enter y observamos que aquí en la vista algebraica aparece el texto suma igual a 180 grados. Podríamos seguir verificando con cada triángulo que tengamos en pantalla, pero también podemos hacer uso de un recurso que tiene este software y es operar no con los valores, sino con los objetos, es decir, no sumar las medidas de los ángulos, sino sumar los ángulos. Para eso entonces voy a usar nuevamente la barra de entradas, voy a digitar suma de ángulos. En los nombres de las operaciones no se deben usar espacios, por lo tanto debemos escribir todo pegado. Y vamos a sumar entonces los ángulos alfa, beta y gamma. Como los ángulos se denotan con letras griegas, como lo podemos ver en la vista algebraica, vamos a hacer uso de la ayuda de texto que aparece en la barra de entrada cuando estamos digitando algo sobre ella. Abrimos el menú de ayuda, seleccionamos el símbolo alfa, más, otra vez del menú de ayuda seleccionamos el símbolo beta y el símbolo gamma. Teniendo la suma de los tres ángulos damos Enter y pueden ver que aquí debajo de ángulo aparece suma de ángulos 180 grados y esa suma corresponde a los ángulos alfa, beta y gamma. Otra manera de mostrar estas operaciones, esta vez dentro de la vista gráfica, es haciendo uso de un cuadro de texto. Lo vamos a seleccionar de esta caja de herramientas en la primera opción texto y hacemos clic sobre el punto en donde queramos que aparezca el texto. Voy a digitar un título para el texto, suma de los ángulos internos de un triángulo. Ya ustedes pueden ver que lo que vamos digitando va apareciendo en la vista previa. Voy a colocar acá los valores de los ángulos alfa, beta y gamma y luego la suma de esos tres ángulos. Si quiero que aparezca solamente el texto, lo selecciono de símbolos, en este caso pues el ángulo alfa, pero si quiero que aparezca el valor, entonces lo seleccionamos ya no de símbolos, sino de objetos. En este menú objetos van a aparecer cada uno de los elementos o cada uno de los objetos que hemos incorporado a la construcción y que se encuentran dentro de la vista gráfica. Aquí, como ven en la vista previa, pues aparece el ángulo alfa en texto, como lo seleccionamos de símbolos, y aparece el valor porque luego seleccionamos el ángulo alfa de los objetos. Se reconocen en la parte de arriba en la edición porque los objetos aparecen marcados con un recuadro, mientras que el texto no contiene este recuadro. Vamos a hacer lo mismo con los ángulos beta y gamma. A medida que los vamos incorporando, van apareciendo en la vista previa. Y finalmente vamos a hacer la suma de los tres. Primero los símbolos, alfa más beta más gamma igual, y ahora los seleccionamos de objetos. Para operar con los objetos es necesario colocarse dentro del recuadro y digitar la operación que se desea realizar. Voy a copiar beta y gamma y lo voy a pegar dentro del recuadro, ya que si lo inserto de objetos, esto me va a generar un nuevo objeto y no una operación dentro de uno ya existente. Y aquí pues aparecen lo que hemos configurado dentro de nuestro texto. Suma de los ángulos internos de un triángulo: el ángulo alfa mide 54,13, el beta 76,51 y el gamma 49,35. La suma de estos tres ángulos es 180 grados. Ahora, si manipulamos o si hacemos arrastre sobre cualquiera de los vértices del triángulo, vamos a darnos cuenta que los ángulos alfa, beta y gamma cambian sus valores.
pero la suma de los tres sigue siendo 180 grados. Y con eso hemos verificado una de las propiedades fundamentales de los ángulos internos de un triángulo. Un trabajo similar a este lo podemos desarrollar utilizando material concreto, como papel, foamy, cartulina o el que ustedes consideren más conveniente. Vamos a empezar dibujando un triángulo en un trozo de cartulina, demarcando los ángulos internos del triángulo y recortándolos. La idea es que cada estudiante dibuje el triángulo que desee para poder verificar que, sin importar cuál es la medida de sus ángulos interiores, la suma siempre va a ser 180 grados. Una vez tengamos recortados los ángulos, vamos a pedirles a los estudiantes que los coloquen adyacentes, es decir, uno junto al otro, y podrán verificar cada uno de ellos que siempre al colocarlos juntos vamos a tener un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Con esto habremos verificado una vez más la propiedad que enunciamos.